Teatro Antiguo de Buenos Aires, piezas del siglo XVIII de Mariano G. Bosch, publicado por primera vez en Buenos Aires en 1904. Capítulo 11. Los melodramas, lo que eran estas piezas. 1. A nuestro modo de ver, era lo mejor que produjeron las postrimerías del siglo XVIII literario de España, cuando empezó la reacción contra las malas comedias. Asemejábase este género a la tragedia griega e indudablemente había querido imitarla. Degeneró luego en el dramón espantable, debido a la influencia francesa, y más que nada a la debilidad de los autores exitistas de que hablamos en el capítulo primero. Pero el dramón espantable es de los primeros 20 años del siglo XIX. El título de melodrama fue haciéndose cada vez más vago y aplicado malamente, y degenerando progresivamente en su verdadero y primitivo significado. Sirvió luego de clasificación a un género especial que se constituyó en España a principios del siglo XIX y en Francia más o menos por la misma época, pero algo diferente a aquel. En Francia lo modificó mucho la influencia del drama impropiamente dicho, el drama sangriento, espeluznante, casi sin música, otros con bailes, etc., en donde bebió el romanticismo para constituirse. El melodrama, en su verdadero origen, es italiano y no fue una pieza literaria, fue la ópera del 16 y 17. Se sabe que en esa clase de óperas los recitativos eran sencillamente acompañados por el clavicordio, la epineta o el clavecín, según los casos y las épocas, y su música reducíase a sencillos acordes ad libitum. Al conocerse el género en España, se suprimió el acompañamiento de los recitativos, que dejaron por esto de ser musicables, primero a causa de la dificultad de interpretar la música apenas esbozada por brevísimos signos que solo entendían los italianos, y luego porque entre recitar cantando al modo griego o recitar hablando al modo español, era preferible esto último. Suprimidos los recitativos cantados, quedó de música solo las arietas, canciones, cavatinas, etc., y el melodrama italiano en esa forma resultó simplemente la zarzuela española. A mediados del siglo XVIII fueron conocidos del pueblo español los melodramas italianos, cantados por artistas llegados de Italia. Hay una nota al pie que dice: Farinello fue el que formó la compañía, véase Moratín, reseña histórica sobre el teatro español. Y sigue, y desde esa época desaparecieron por varios años de la escena española las zarzuelas en 1 o 2 actos que habían hasta entonces servido de óperas. Después de la aparición de los italianos, poco se escribió en ese género. Pero el conocimiento de la música italiana, sus progresos, los de Francia, hicieron surgir de ambos géneros otro. Se decía, pudiendo la música expresar los sentimientos, las emociones, las pasiones del alma, ¿por qué no aprovechar ese recurso tan nuevo y tan artístico? Dentro de esta idea, a fines del siglo XVIII, está la cuna del melodrama de teatro en España. Porque todo eso coincidía con la aparición en Francia de obras sobre la tragedia griega, historia de los teatros antiguos de los romanos y griegos, teorías de Gluck respecto a la música, otras sobre la intervención de los coros en la tragedia de los griegos, las sinfonías de Haydn, los trabajos de Mozart,
Todo esto unido al deseo de corregir el desorden y la licencia del teatro español, a servicio de cuya idea hasta los reyes pusieron sus empeños. La creencia que abrigaban los directores del movimiento de regeneración de que de Francia debía ir la nueva ciencia teatral hizo que los melodramas prosperaran, creyéndoseles el género que habría de empezar a salvar la situación. Pero como en un principio no se estuviera bien seguro de la forma que más convenía, hubo muchos autores que, temerosos de las críticas y del mal éxito de las nuevas piezas, guardaron el incógnito, pensando posiblemente conservarse así hasta dar en la tecla y acertar con el gusto de la mayoría de censores, actores y público. Hiciéronse, pues, tragedias con música descriptiva. De los melodramas italianos antiguos, en una nota al pie dice, hemos dicho que conocidos desde 1748 y representados con todo éxito durante 10 años, tomaron el nombre, aunque a pesar de haber tomado todo de ellos, a fuerza de tanto suprimir, recitativos musicables, arias, cavatinas, etc., no quedó sino el libreto, y ese no tenía otra particularidad que la de tener acotaciones para las partes mímicas durante intermezzos, finales de oberturas o después de los dúos. A fuerza, pues, de suprimirle música, no les quedó sino la letra. Es sabido que en España las óperas se traducían para facilidad del público y luego muchas de ellas se representaban como comedias, dramas o tragedias con el mismo libreto traducido, añadiéndole tan solo lo que pudiera necesitar para reemplazar las arietas y demás números cantados suprimidos. La aparición de los melodramas literarios, ya en la forma que debían quedar como modelos del género, fue por los años 90 y 91 del siglo en cuestión, pero su apogeo en los de 96 a 1801. 2. Melodrama es palabra que procede del griego, melos, música, y drama, drama. La traducción literal de la palabra griega sería drama con música. En literatura, según sus numerosos ejemplos, uniformes todos, es una clase de dramas cuyas escenas declamadas, recitativos a la manera griega, nota al pie, declamación lírica casi cantada, la acompañaban los acordes de la lira, de ahí lírica, están interrumpidas en sus pasajes más patéticos por trozos de música instrumental descriptiva que da colorido a la acción muda. Como es natural, la comedia no se prestaba a este género de escenas, solo la tragedia clásica por la nobleza de sus situaciones. Más tarde, el drama francés reemplazó a esta, pero todo cuanto perdió en nobleza se le quiso dar en lo patético, y se inventaron situaciones terroríficas para reemplazar el sublime terrible de las tragedias. Mr. J. Janin dice que estas piezas, melodrama francés, por la forma que han adoptado para suscitar pasiones y que debido a la manera como lo hacen podrían casi decirse el fin del arte dramático, la confusión de todas las emociones del corazón del hombre, creen en los fantasmas, los asesinos, los vampiros, los resucitados, y en ellas todo es sangre, heridas, infamia. En una nota al pie dice, en todo esto creía el melodrama francés del tiempo del terror
y los inmediatamente anteriores al romanticismo. En esto creían las comedias españolas anteriores a los melodramas y de las que hemos hablado, pero nada de eso constituía la esencia de ese género teatral. Sigue. Hay algo de confusión en Mr. Janning. El melodrama imita a la tragedia griega y a la pantomima romana, pero no por esto ha de ser el drama espantable, el dramón sanguinario y horrible. Un escritor argentino del año 1821, hablando de la representación del melodrama Clarisa y Betsy en el Coliseo, decía que ese género de obras no se sabía si debían pertenecer al teatro o al circo, abre comillas, pues tenían bastante acción muda para no ser comedias y bastantes diálogos para no ser pantomimas, y habían sido clasificadas de especies bastardas engendradas a fines del siglo XVIII en París para Le Petit Théâtre, y de las que surgieron las zarzuelas españolas. Cierra comillas. Este escritor está en lo cierto, pero confunde el melodrama italiano, del que proceden las zarzuelas, con el melodrama literario francés. El melodrama ha pretendido atravesar los siglos, trayendo a la edad moderna las célebres piezas trágicas de los griegos, con sus coros severos, la melodía de sus versos recitados en forma casi cantada. En una nota al pie dice: Martínez de la Rosa, en su tragedia Edipo, imitando a Sófocles, los tiene, y a fe que muy brillantes. Sigue. Pero parece que al atravesar las obscuridades de la Edad Media, recogió retazos de pantomimas del circo romano y los exhibió queriendo hacerlos pasar por la mímica de los griegos. Con la tragedia griega, la escena de los anfiteatros del Imperio Romano, la pantomima de los juglares de la Edad Media y la música del siglo XVIII, que era la única que podía servir, se hizo el melodrama. En una nota al pie dice: todos los historiadores y cronistas sabían que los griegos practicaban la música en sus tragedias, pero todos ignoraban absolutamente en qué forma y manera. Sigue. 3. Según Becherel, y a causa de cuanto afirma Mr. J. Janning respecto a la tendencia de estas piezas hacia lo tétrico, llegó a hacerse usual el llamar, entre comillas, héroe de melodrama al personaje que dentro o fuera del teatro expresaba siempre sentimientos exagerados o hablaba habitualmente de venenos, puñales, suicidios, catástrofes, etc. Esto constituía un error y una confusión popular. Semejantes exageraciones no eran característica de los melodramas, sino de las tragicomedias, las comedias de magia, morales, de muertos y aparecidos, etc., o los dramas franceses y alemanes, los dramones, título que les da el señor Cottarello y Mori con justicia. Los primeros albores del romanticismo acapararon para sí todas las luces tétricas de los melodramas y dramas del género terrorífico, y comenzó a hacerse la gran confusión de clasificaciones. En una nota al pie, en los años 1796 a 1801, en que más furor hicieron en España este género de piezas, se empleaban las siguientes clasificaciones: Ifigenia en Táuride, Orfeo y Eurídice, Hércules y Deianira, Telémaco, Armida. Melodramas. Nótese que todas fueron óperas, esto es, melodramas. La noche de Troya, Andrómaca, Cadma y Simnoris, Himeneo, Marco Antonio y Cleopatra,
Ariadna abandonada, melodrama trágico. Fatme y Selima, tragedia con música. Hipermenestra, tragedia y pantomima con música. Meleagro, tragedia con intervalos de música. Y así todas las demás. Y los noveles autores del siglo XIX y el público en general, recordando solo la locución vulgarizada de, entre comillas, personaje de melodrama, confundiendo los géneros, llegaron a creer que debían clasificar de tales a las piezas de los venenos, incendios, tumbas, suicidios, puñales y demás excesos. Y con esta acepción errada llegó a nuestros días y la aceptó el vulgo ignorante y tal o cual autor dramático o escritor poco versado en historia de la literatura y la música. Melodrama propiamente dicho en literatura dramática es una pieza de teatro trágica en la que intervienen la acción muda de la pantomima y números de música descriptiva que ya acompañan las escenas de mímica, ya describen las situaciones y estados de ánimo de sus personajes cuando callan, ya imitan ruidos de la naturaleza u otros. 4. Para probar que tal y no otro es el carácter del melodrama, presentaremos varios ejemplos clásicos. La Andrómaca, melodrama trágico en un acto, dice su original impreso, por don Luciano Francisco Comelia. Personajes: Andrómaca, viuda de Héctor; Pirro, amante de Andrómaca; Astianacte, hijo de ésta; Ulises, general griego; soldados. Abre comillas. Selva con un pirámide dedicado al triunfo de Hércules a la derecha y sepulcro de Héctor a la izquierda con cipreses. La mitad del foro figurará marina con vista de la armada griega anclada y la otra mitad los muros y edificios arruinados de Troya con varias quiebras o roturas, al pie de las cuales habrá muchas ruinas que facilitarán la subida y entrada de aquellas. Noche sin más luz que la que arroje el fuego de la pira que está delante del sepulcro. Aparece Andrómaca sentada en la galería de éste, llena de la mayor consternación. Tan pronto derrama lágrimas de dolor sobre el sepulcro de su marido, como mira con rencor a la armada de los griegos. En una nota al pie dice: desde levantarse el telón empieza la acción muda, esto es, la parte de mímica indispensable en estas piezas. Sigue. Después fija los ojos con ternura en las ruinas. Enseguida desgaja ramas de ciprés, las echa al fuego del ara y se entra despechada por las quiebras de los muros de Troya. Sale Pirro y cesa la música, que habrá expresado todas las pasiones de Andrómaca. Cierra comillas y hay una nota al pie. La música ha empezado con la acción muda y ha sido siempre descriptiva, como vemos que lo ordena el libro. Pirro: solo el sagrado fuego de la pira que alumbra de Héctor el sepulcro frío en tan lóbrega noche comunica alguna escasa luz a estos recintos. La oscuridad me impide que ver pueda de Andrómaca mi bien el dulce hechizo, etcétera, etcétera. Qué triste soledad, todo es silencio, lobreguez y pavor. Solo al oído, conducidos del céfiro suave,
llegan de rato en rato los suspiros de un corazón doliente que se queja. ¿Quién podrá ser? Entre comillas, golpe de música que denuncia las pisadas de Andrómaca. Luego sale ésta y su hijo y entra al sepulcro. Pirro no alcanza a distinguirla bien, pero se oculta a fin de tratar de reconocerla. Dice Pirro: en el sepulcro de Héctor se ha escondido. Abre comillas, música lúgubre cuyos ecos repetirán las trompas, mientras Andrómaca entra en el panteón y saca la urna donde están las cenizas de Héctor. Cierra comillas. Pirro se ha ido, de manera que toda esta escena es muda, por más larga que pueda serlo, y la música no cesa hasta tanto que Andrómaca ha hecho cuanto ha dicho el libro y ha expresado cuanto su talento de actriz le ha dictado. Al empezar de nuevo el verso, termina súbitamente la música. Madre e hijo contemplan la urna, aquella refiere cuanto ha sucedido y retempla el valor de éste, evocando la memoria de su padre y su abuelo, a fin de que prometa restaurar a Troya, etc. El niño lo jura. Empieza a amanecer y ambos vuelven a entrarse. Dice el libro, abre comillas, Andrómaca se lleva la urna al panteón. Astianacte echa ramas de ciprés en el ara. Vuelve a salir Andrómaca y tomando de la mano al niño le conduce a las quiebras del muro. Al llegar a él, para la música que habrá expresado toda la acción muda. Cierra comillas. Luego, una escena de Andrómaca y Pirro, y dice la acotación, abre comillas, golpe de música con el cual se levanta de la postura que tenía, etcétera, etcétera. Una nota al pie dice, Pirro se había arrodillado ante ella, le coge la mano y dice, cierra comillas, y sigue el diálogo. Más adelante hay otra, nota al pie, el dolor hace delirar a Andrómaca, evoca las cenizas de sus héroes, hace imprecaciones, que dice así, abre comillas, pausa sin música en que reconoce su deplorable situación y después vuelve en sí y dice con tono débil, cierra comillas, ¿dónde está Héctor? Etcétera, etcétera. En la escena de Ulises y Andrómaca, cuando aquel quiere arrebatarle el hijo, hay un nuevo trozo de música obligado en el cual la orquesta debe expresar, entre comillas, todos los afectos de horror y compasión de esta acción. Y así durante toda la pieza, abre comillas, fuerte cortísimo que anuncia el ruido de los soldados, etc. 4 compases de un pianísimo acompañan su sorpresa, etc. Y así todo lo demás. En el transcurso de la representación, 11 números de música han intervenido en ella y 15 pasajes de escena mímica. Hércules y Deianira, melodrama trágico en un acto. Personajes: Hércules, Deianira, Iole, Filotetes y damas. Abre comillas. Salón corto del palacio de Hércules con un sofá o canapé donde aparece dormida Deianira, etcétera, etcétera. La abertura debe ser corta pero estrepitosa, que al silbo pasa a un andante de clarinetes y fagotes. Una nota al pie, en silbo, dice el pito del apuntador
que ordenaba alzar el telón. En la primera escena, las damas y Filotetes. Este último dice que no la despierten aún, a pesar de ver cómo Deianira se estremece en sueños. Los pavorosos extremos que hacen sus miembros dormidos no son hijos de la calma, sino de un grande conflicto que agita su corazón, y ya son tan excesivos que es menester despertarla. La despierta y le anuncia que su esposo está por llegar a Tebas, coronado de laureles, y trae cautiva a la princesa Yole, un prodigio de hermosura. Esta noticia y un sueño que ha tenido despiertan en Deianira los celos. Despide a todos y queda sola monologando. Y dice la acotación, entre comillas, música que va alternando con la reflexión que va haciendo Deianira. Ya en este caso, el pasaje se aproxima mucho a la escena griega antigua de declamación casi lírica y nos demuestra la tendencia del melodrama a imitarla. Nota al pie, hubo época, 1870-80, en que las jóvenes tituladas románticas recitaban versos célebres acompañándose al piano con arpegiados especiales. Llamábase esto recitar. Sigue. Luego hay una mutación escénica y aparece la gran plaza de Tebas con arco triunfal, trofeos de las empresas de Hércules, etc. La orquesta ejecuta una marcha triunfal también, y a compás de ella aparecen los tebanos, el botín del triunfo, esclavas, luchadores, soldados, la princesa cautiva, el gran carro que conduce a Hércules, Filotetes y Licas. Sale Deianira y sus damas, y al pasar las esclavas, abre comillas, habrá fijado su atención en ellas. Los dos esposos se saludan con aquel decoro que corresponde a los héroes. Hércules se apea del carro servido de Filotetes y Licas. Deianira toma la corona de laurel que traía una de sus damas. Cierra comillas. El aparato de esta escena, como se ve, la asemeja mucho al melodrama ópera. Hay escenas de mímica abundantes. La mímica acompaña los sucesos que van desarrollándose. Sigue luego el diálogo hasta que, entre comillas, se retira el triunfo con el alegro de la marcha. Un momento después, pasado nuevo diálogo y acción, abre comillas, Deianira sube al trono servida de Hércules. Yole se sienta a la derecha, Filotetes a la izquierda. Se empieza la lucha, nota al pie. En obsequio de su esposa, Hércules ha ordenado una lucha de los luchadores. Y mientras la cual Filotetes mira a Yole, quien disimula. Hércules, en medio de los obsequios que hace a Deianira, da a Yole algunas miradas que serán advertidas por aquella. La música habrá expresado la escena muda con la valentía posible. Cierra comillas. Más adelante, otra acotación, abre comillas. Hércules va a seguirla, a Deianira, furiosa de celos, y después de una cortísima reflexión que acompaña la música, dice, cierra comillas, etc. Otra, abre comillas, música, sale Hércules pensativo. Deianira se le queda mirando, llena del mayor regocijo, cierra comillas, etc. Termina el melodrama así. Hércules, ardiendo en celos porque ha debido dar a Yole a Filotetes, se arroja a la hoguera que ha hecho preparar para el sacrificio que preparaba a los dioses en acción de gracias por su victoria.
Deyanira, al verlo y creyendo haber sido la causa del suicidio de su esposo, se arroja también. Entre comillas, el teatro se cubre de nubes de humo, las que impedirán ver los objetos. Yole. Las llamas devoradoras ya principian a extinguirlos. Filotetes. Que así perezca un mortal que de ser deidad es digno. Conservadle entre vosotros, sacros dioses del Olimpo. Abre comillas. Música. Al silbo se descubre el Olimpo, que ocupará toda la extensión del teatro, donde aparecen en grupos de nubes las deidades que le habitan, y entre ellas Hércules y Deyanira. Todos los que están en el teatro se llenan de admiración. Cierra comillas. Deyanira. Yole, pues hemos logrado con el influjo divino habitar entre los dioses, de igual favor seréis dignos si seguís constantemente los pasos del heroísmo. Hércules, tus virtudes, Filotetes, te hacen de mí esclava digna, etc. Los amantes de Teruel, escena trágico-lírica por don Luciano Francisco Comelia. Abre comillas. Salón ricamente adornado que sirve de entrada a otros salones de la casa, por cuyas puertas se verán arañas encendidas y otros adornos ricos, todo destinado a la boda de doña Isabel y don Juan. Al correrse la cortina sale un numeroso séquito de damas y caballeros que figuran ser los convidados a la boda. Salen a recibirlos doña Isabel, doña Elena y don Juan, quien les manifiesta a la novia, y todos dan muestras de cumplimentarla. Doña Isabel suspira de rato en rato y doña Elena le tira de la ropa para que disimule. Finalmente don Juan conduce a los convidados adentro, doña Isabel queda atrás, doña Elena la da a entender que por qué no va, y cogiéndola de la mano la lleva al primer término del teatro. Va a hablar y no puede, y se deja caer con el mayor abatimiento sobre un asiento. Todo esto habrá sido expresado por la música. Cierra comillas. Don Juan, para conseguir la mano de doña Isabel, ha hecho correr la voz que el novio de esta, don Diego, ha muerto. Los padres la han obligado a desposarlo. Aparece don Diego y la acusa de perjura. Ella lo acusa de haber resucitado solo para hacerle ver que amaba a su prima Elena. Don Diego se muere de dolor y doña Isabel de dolor y de pena al verlo muerto por su amor. La intervención de la música y de las escenas mudas y de mímica es la misma que en los anteriores melodramas y todos los de este género. Entre comillas, la música en un corto alegro y en un piano armonioso de clarinetes y fagotes expresará todos estos afectos. Entre comillas, interín doña Elena registra los papeles y el retrato, toca la orquesta un período análogo a la situación. Entre comillas, alegro fuerte en que don Diego anda despechado, pero siempre contenido de doña Elena. Abre comillas, música lúgubre que expresa la situación, etc. Corre agitado a ella, va a tomarle la mano y ella la retira, y sin cesar la música dice, Isabel, tengo marido ya. A esto don Diego da 2 pasos atrás y la dice con el mayor despecho, Diego, yo tengo esposa. Para de repente la música
Se levanta ella despechada y le dice: Isabel, ¿a la vida volviste con intento de darme muerte? Etcétera. Cierra comillas. Otra acotación del final, entre comillas. Se queda doña Isabel contemplando un breve instante a don Diego, que ha muerto, y la música sigue expresando siempre la languidez de doña Isabel hasta que muere. Idomeneo, drama trágico con intervalos de música en un acto por D.E.T. iniciales. Personajes: Idomeneo, Brisea, Polímenes, Sofrónimo, Linceo, etc. Coro de música. La acción pasa en Sidonia, en un templo dedicado a Neptuno. Las acotaciones, las de todos. Escena primera, entre comillas, Idomeneo entregado al más profundo dolor, concluida la música que deberá ser análoga a su situación, dice, etc. Ib, entre comillas, música lúgubre. Escena tercera, entre comillas, música de terror, y concluida esta, prosigue Idomeneo, etc. Escena décima, entre comillas, un coro que cantará un himno. Areo, rey de Armenia, melodrama en un acto, como los anteriores, con música descriptiva y escenas de mímica. El negro sensible, drama trágico en música en un acto, sin nombre de autor. La escena pasa en América, en un bosque todo lo más espléndido que pudieran pintar los escenógrafos de la época. Las acotaciones esta vez se refieren a determinados números de música que indudablemente fueron compuestos expresamente para esta pieza, otros ad libitum. Ejemplo de los primeros, abre comillas: se abraza Catul al niño, un negrito como él. Música número 2, patética, que de pronto pasa a un piano que anuncia la venida del nuevo sol y el canto de las aves. Pasa el sol claro, cierra comillas. Abre comillas. Música, sale Catul con un haz de cañas de cuyo peso vendrá agobiado, entre paréntesis, cañas que agobian, le pone en el suelo, se limpia el sudor, se sienta sobre él, entre paréntesis, sobre el sudor, y después de tomar un poco de aliento dice, cierra comillas, etc. Abre comillas. Música, un piano armonioso que indica la dulzura del sueño. Vuelve a leer Martina, pero insensiblemente se queda dormida. Catul la observa, cierra comillas, etc. Cadma y Sinoris, dragma trágico. Se trata de un melodrama, a pesar de su título afrancesado. Tiene pantomima y música descriptiva. Hay en la escena primera una célebre acotación que dice que la música del pasaje, entre comillas, expresa el silencio de la noche y la violenta agitación de Cadma. Caso difícil de expresar, como puede cualquiera comprenderlo, sosiego y violencia. ¿Cómo sería esa música? Hay además marchas triunfales, marchas guerreras y otras. La prudencia en la niñez en 3 jornadas, 1773, por don Antonio Pablo Fernández. La escena pasa en Hungría. Hay cajas, clarines, trofeos de guerra,
personajes que se vuelven estatuas, sombras que hablan, y ya se echaron a perder también los melodramas. En rigor, esta pieza es más comedia heroica que melodrama. Séneca y Paulina, drama trágico en un acto de comedia, con música, mímica, etc., es igual a los otros. 5. El melodrama francés era un drama con música, análogo al que hemos detallado de los españoles, pero diferente en lo que se refería a las escenas mudas. Se había suprimido la parte de mímica y se añadió en muchos de ellos algunos bailes. Con todo, hay algunos muy parecidos. Citaremos varios para darnos cuenta de cómo estos y los anteriores han debido proceder del mismo origen y cómo cada nación fue modificándolo siguiendo por rumbos distintos. El monstruo y el mago, melodrama en 3 actos de gran espectáculo de Merle y Antony, 1842. Abre comillas. Después de la sinfonía, dice el libro, sigue la apertura de la escena. Tocará la música imitando la furia de una tempestad. Al levantarse el telón, continuará del mismo modo por un corto espacio, durante el cual se verán brillar los relámpagos a través de las hojas de los árboles y seguidos de varios truenos espantosos. Cierra comillas, etcétera, etcétera. Entran los gitanos y se sientan por una parte y otra, dando a entender con su mímica lo que no dicen con sus palabras. Esta pieza, cuyo original impreso no hemos hallado, es tipo perfecto del melodrama porque tiene pasajes de mímica no tan frecuentes, pero lo suficientes para poderla clasificar entre las clásicas del género. Sus diferencias la caracterizan como francesa. El perro de Montargis o la selva de Bondy, traducida por, aquí hay tres asteriscos, melodrama nuevo, histórico de espectáculo en 3 actos. Diose mucho en el Coliseo y luego en el Teatro Argentino. Esta pieza no está exornada de música descriptiva como hemos visto en todas las demás del género, pero la hay de otra clase a lo francés, como ser marchas militares y danzas. Tal era el carácter que empezó a revestir el melodrama en Francia. Algunos personajes cantan canciones a piacere, cada uno según su voz y aptitudes, pues el libro no lleva letra ni música obligada, sino tan solo la indicación del pasaje en que debe cantarse algo. En esta obra, para llegar al verdadero carácter de melodrama, tal y como lo había entendido su autor con más o menos razón, aparece un mudo llamado Martín, que debe expresar muy diversos sentimientos y pasiones con el solo medio de la mímica. A este respecto lleva una nota el libro en el acto segundo que dice, abre comillas, Martín emplea todo el arte de la pantomima para expresar que el desgraciado Aubry, que ha muerto ya y que no puede atestiguar la verdad del hecho, le entregó esos efectos para llevarlos a París. Cierra comillas. Trátase de unas alhajas pertenecientes a un asesinado y las cuales comprometen a Martín, que pasa por asesino y no lo es. Como se ve, es una situación difícil la de este mudo, que debe defenderse de imputaciones semejantes y experimenta tan diversos sentimientos y emociones,
dándolos a entender solo con el auxilio de la música. 6. Más semejante al melodrama francés que a la tragedia griega son las siguientes, aunque veremos que no pierden del todo su carácter esencial. Armida y Reinaldo, en un acto de V. Rodríguez de Arellano. Argumento, entre comillas, tomado de la conquista de Jerusalén, escrita por el señor Torcuato Tasso. Empieza con una, abre comillas, sinfonía estrepitosa que va declinando de modo que al correrse el telón sea una música muy suave, cierra comillas. El teatro representa una selva que baña el mar, entre comillas, lo más amena que pueda figurarse. Reinaldo dormido sobre un rústico banco de piedra y Armida contemplando lo extasiada, habla y canta. Tienen intervención las músicas descriptivas y las que acompañan los recitados. El tirano de Hormuz, en un acto, cantada y recitada. Esta obra tiene varios cuadros y mutaciones. La virtud premiada, comedia en 3 actos, de Luis Monsin, más parecida a las comedias heroicas y a los melodramas franceses y piezas de gran espectáculo. Hay en ella tropas, marchas, desfiles y músicas varias escritas al efecto. La cortesana en la sierra y fortunas de don Manrique de Lara, comedia en 3 jornadas. Los personajes son Rey de León, don Manrique, don García, don Fernando, don Ordoño, doña Elvira, doña Violante, Gileta, graciosa, el conde de Castilla, don Diego, Nuño, gracioso, Pascual, labrador patán, etc. Música, criados, acompañamiento. Intervienen las músicas y los recitados acompañados por ellas. Por sus desafíos, heroicidades, gracias burdas y otros excesos, aseméjase mucho más a las comedias de que hemos tratado anteriormente que a los melodramas trágicos. Fatme y Selima es semejante a las anteriores. Tiene este melodrama un pasaje de música que debe expresar la tristeza, entre comillas, y lo sensible de tener que abandonar a Selima. Un caso extraordinario de expresión. Aparecen en ella tigres, elefantes, abisinios, etc. Hubiera sido gran argumento para ópera de Meyerbeer. Semiramis en un acto por Zavala y Zamora, con músicas, etc.